esta semana vamos a estar comenzando con otro verso, Éxodo capítulo 18. Vamos a leer del versículo 13 al 26. Cuando lo tenga puede decir amén. Un texto que vamos a comenzar, no vamos a como tal enseñar expositivamente en este verso, sino que es un verso de introducción, ya que esta semana vamos a estar viendo nuestro compromiso parte 2, pero enfocado en la edificación mutua y crecimiento personal. Eso es lo que vamos a estar viendo, la edificación mutua y el crecimiento personal. Éxodo capítulo 18, versículo 13 al 26, dice la palabra del Señor. Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que tú haces con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo? Y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde. Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tienen asuntos, vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces. Desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz. Yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben de andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarás la carga de sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres, y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Y oyó Moisés la voz de su suegro, e hizo todo lo que dijo. Escogió Moisés a varones de virtud de entre todo Israel y los puso sobre jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Y juzgaban al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés, y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Hermanos, esta es la palabra del Señor. Alabado sea Dios. El llamado a la edificación mutua en el cuerpo de Cristo, yo diría que de una forma muy sencilla lo que estamos viendo en estos versos de Éxodo capítulo 18 del 13 al 26. Comencé con este texto porque creo que este pasaje del Antiguo Testamento habla mucho sobre la importancia de la edificación mutua dentro del cuerpo de los creyentes, un principio que se repite en el Nuevo Testamento y que sigue viendo diferentes momentos donde aparece la iglesia cristiana, y esto tiene que ver con el crecimiento de nuestra comunidad en la iglesia de Cristo. Ahora, este pasaje vemos a Moisés, el gran líder que todos conocemos de Israel, y él está siendo bien abrumado por las situaciones que están. Usted se imagina tener que liderar miles de personas y todos los problemas que tienen, todas las quejas, todas las disyuntivas, todas las situaciones, todos los desacuerdos, las peleas. Mire, si la gente tiene problemas en esta iglesia, con sus hijos, con sus matrimonios, multiplíquenlo por 10,000. ¿Se vuelve loco? Entonces lo que está pasando es que Moisés está viendo escucha bien, desde la mañana, desde que raya el alba, hasta la noche cuando se va el sol. Y Moisés ahí, sentado, Tim Marín de 2 pingües, cortando, partiendo, dando, esto es así, esto es asado, recordándole al pueblo la ley de Dios. Entonces, entra en esta escena Jetro, un hombre muy sabio que es el suegro de Moisés, quien ofrece una solución profunda, y él lo que está diciendo es: Moisés, tienes que delegar la responsabilidad de esos hombres capaces que teman a Dios. Tienes que delegar. Tú no eres el único que estás aquí. Hay otras personas que tienen el Espíritu Santo dentro de ellos, y estas personas muestran que tienen el Espíritu Santo por ciertos aspectos que están evidentes en su vida. Son personas que no tienen codicia, son personas que tienen sabiduría de la palabra, de la ley de Dios. Recuerda que la Biblia no se vea ni siquiera comenzado. Solamente tienen el decálogo y ciertas porciones.
Entonces, Jetro está un poquito preocupado de que al ritmo que va Moisés, mire, si a mí la gente me saca las canas, Moisés ya estuviera blanco. Y eso fue antes de llegar al monte, cuando se vio con el Señor. Usted se acuerda que tenía que ponerse un velo, porque él estaba brillando. Entonces, lo que está diciendo Jetro es, Moisés, es imposible de que tú puedas liderar este grupo y no te vayas a desgastar. Físicamente es imposible, emocionalmente es imposible, psicológicamente es imposible, no puedes hacerlo. Y yo entonces creo, le dice obviamente su suegro a Moisés, tienes que aprender a delegar. Y interesante porque este consejo transforma la estructura del liderazgo de Israel, permitiendo que la comunidad funcione de manera más eficiente. Es muy posible que muchas veces nosotros pensemos en el mundo que vivimos, bueno, esto se encargan los diáconos y esto se encargan los pastores y yo pues sencillamente, y claro, y si me piden que haga algo con mucho gusto, pero no me pida mucho. Eso pasa en muchas iglesias. Aquí no, que esta gente cristiana que ama al Señor, se faja, mire, suda, aleluya. Ahora, lo interesante de esta historia que vemos en Éxodo 18 es una ilustración del principio de la edificación mutua que también aparece y enfatiza en lo que habíamos visto en 1 Corintios la semana pasada, que hablamos, ¿se acuerdan del cuerpo que tiene diferentes miembros? O sea, estoy siguiendo esta temática porque estamos hablando de nuestro compromiso con la iglesia de Cristo. Entonces la idea de la semana pasada tiene esta conexión ahora de que vemos que la eficiencia del grupo depende de nuestra función junta como el pueblo de Dios. Y hay que recordar que así como Moisés necesitaba que otros compartieran la carga de liderazgo, nosotros también como miembros del cuerpo de Cristo necesitamos uno de otros para crecer y prosperar. Y cada miembro tiene el rol y una función única. Y muchas veces cuando nosotros estamos hablando de lo que es la membresía, uno a veces ni se le ha ocurrido ¿qué yo voy a hacer? ¿Qué yo voy a hacer? Y esas son cosas que debemos de considerar, pero yo diría a la luz de la palabra. Esta imagen que tengo particularmente en este momento, voy a darle 3 ilustraciones cortas para poder tratar de concretizar este concepto. Mire, imagínese una iglesia donde solo el pastor da palabras de aliento mientras todos los demás permanecen en silencio como si fuera un lugar fúnebre. Y nadie habla. Dicho sea de paso, hay sectas que son así. Yo una vez llegué a colarme ahí de escondido, ¿verdad? De espía. En el reino, ¿cómo se llama? En el salón del reino. ¿En qué reino? Bueno, el reino de Dios no es. Vamos a estar claros en eso, comenzando por ahí. Es algo muy, muy raro. Número 1, no tienen ventanas. Ya eso era una señal de que hay algo cuestionable. No hay ventanas. Después la única persona que enseña es limitada, ¿verdad?, a una estructura, a un aspecto temático donde en muchos de los casos ni siquiera existe lo que es la interacción. Entonces, ¿qué pasa? En estos lugares es únicamente, y claro, no es que no es incorrecto que tenga un líder, no es incorrecto que haya una persona que enseñe, no es incorrecto que estas cosas sucedan. Pero si la unidad de este grupo depende de una persona, eso no es bueno. Así entonces como llegan a hacer lo que nosotros conocemos que son las sectas. Ese es el problema. Entonces vemos que la idea no es de meramente un pastor que se pare y hable bonito como si fuera lo que llaman en inglés un TED Talk. ¿Verdad? Un momento donde vayamos a llevar tu pensamiento intelectual y hacerte sentirte amado y valorizado, que salgas por la puerta con una cabeza así, con mucha información y yo aprendí algo hoy. No es meramente aprender algo, es vivir algo. El otro concepto, si fuéramos a ver la idea de la importancia de los dones diversos. Considera un equipo de adoración donde solo una persona toca todos los instrumentos. Eso es raro. Eso no es ahora puede ser funciona bien para un video de TikTok, pero no es algo que es normal. El concepto de que una persona se considera un grupo, pero lo quiere hacer todo, va a estar limitado o limitada a su función total con todos los instrumentos que hay. No puede funcionar. Por eso si alguna vez ha visto una orquesta, eso mismo es la idea de que usted va a escuchar muchos instrumentos que están tocando y la hermosura de los niveles de la música, los escritos son inefables en muchos casos. Porque es algo bien hermoso. Ver cómo esta sección de las flautas o los chelos o los violas están tocando y cómo se incorporan, ¿verdad?, estos aspectos de la música, los trombones, ¿verdad?, el tuba, de diferentes flautas. Hay algo hermoso cuando hay una armonía. Y al mismo tiempo pudiéramos hacer este aspecto de
Imagínense en un proyecto de servicio comunitario destinado a ayudar a los necesitados si solo unas 2 personas se presentan a servir. Está difícil. Está difícil. Está difícil que yo tenga que ir allá a montar eso. Me voy allá con Sergio, ¿verdad? Y ahí deprisa poniendo tenedores, comida, y llega un montón de gente. Y cuando la gente llega con hambre, no vienen suavecitos, vienen una estampida, ¿verdad? Como la de Lion King, el Rey León, que llega ahí, ¡ra! La gente tiene hambre. Entonces no se puede hacer. Es el punto mío. De la misma forma, el texto que estamos viendo en Éxodo se conecta con esta idea de la edificación mutua, el crecimiento personal. Nosotros crecemos personal para que podamos edificar mutuamente. Esa es la idea. Y lo que vamos a estar viendo en los próximos minutos con su Biblia abierta es entender un poquito con más claridad cuál es nuestro compromiso. El llamado de hoy sería entonces esta: iglesia, asegurémonos de participar regularmente en la edificación mutua y la responsabilidad, comprometeros con la oración de intercesión y buscar la santidad y la santificación personal. ¿Con qué? Con fidelidad. Eso es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Nuestro pequeño bosquejo entonces sería de la siguiente forma. El primer encabezado, vamos a ver la edificación mutua y responsabilidad. Número 2, vamos a ver la oración e intercesión. Y número 3, buscar la santidad y la santificación personal. Esos son los 3 puntos que vamos a estar cubriendo. Y como habíamos comenzado la semana pasada, quise hacer incorporar lo que es nuestra confesión de fe, ya que ese es un documento en el cual nosotros entendemos que sí va de una forma sistemática a enseñarnos el concepto teológico. Y para este primer punto de edificación mutua y responsabilidad, vemos entonces el capítulo 26, que es el capítulo más largo de nuestra confesión porque se trata de la iglesia local. Párrafo 6, lea conmigo, y dice: los miembros de estas iglesias son santos por su llamamiento, y de una forma visible manifiestan y evidencian, y mediante su profesión de fe y su conducta, su obediencia a ese llamamiento. ¿De quién? De Cristo. ¿Y cómo? Forzándolo, manipulándolo. No, voluntariamente acuerdan ¿qué? Andar juntos. ¿Por qué? Porque son salvos por el mismo Señor con el mismo Espíritu, conforme al designio de Cristo, dándose a sí mismo al Señor, ¿qué? Mutuamente. ¿Por qué? Por la voluntad de Dios, en profesada sujeción a las ordenanzas ¿de qué? Del Evangelio. Cuando nosotros entendemos lo que es la iglesia de Cristo y nosotros estamos viendo esta idea de cuál es nuestro compromiso en la iglesia Tabernáculo Metropolitano, esta es una idea que nosotros apuntamos porque esto es lo que la Biblia nos enseña, que la iglesia, cómo se manifiesta la iglesia en un aspecto local, así. Vemos de que nosotros somos santos porque hemos sido llamados por un Dios santo, y lo vamos a ver en breve. Y este llamamiento se manifiesta de una forma visible. Y vemos que este aspecto de visibilidad está en la obediencia del llamamiento de Cristo, donde nosotros entonces nos asemblamos y caminamos juntos, amando al Señor, entregándonos los unos a los otros. Y entendemos que es sostener esta sujeción a las ordenanzas del Evangelio. Mire conmigo entonces, en este primer punto, puede abrir su Biblia conmigo. Busque en Efesios capítulo 4. Vamos a estar viendo los versículos 11 al 16. Y el primer punto que voy a estar entonces desarrollando dentro de esta idea de la edificación mutua y crecimiento personal es la diversidad de dones y oficios. Diversidad de dones y oficios, versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas y a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Esto es lo que entonces Pablo está diciéndole a la iglesia, diciendo que hay una diversidad de dones y oficios. Pudiéramos dar una disertación de lo que el mundo tal vez cristiano, apostólico entre comillas, diría que de aquí sacamos los 5 ministerios, el ministerio quíntuple. Y hay muchos argumentos que no vamos a entrar, por la cual entendemos que no es el caso. Pero sí lo que queremos ver es enfocarnos que hay unos ministerios, hay unos dones que Dios nos ha dado. Y si estamos viendo este texto, vamos a hacer observaciones porque de aquí vamos a sacar la aplicación. Y número 1, quiero que note que el origen de todo don, de todo oficio instituido viene de Dios. ¿Y es para qué? Para el beneficio de otros. Mira el texto. ¿Quién constituyó? ¿Quién?
El mismo Dios. El que constituye estos oficios, el que constituye estos dones es Dios. Dios, la Biblia dice que toda cosa buena viene del Padre de las luces, el que está en los cielos. Vemos entonces que Dios es el que constituye, y Dios no los constituye todos iguales, porque el texto nos dice, mire bien, a unos una cosa, a otros otra cosa. Cuando vemos entonces el texto de Pablo hablando del cuerpo, no todo el mundo es ojo, no todo el mundo es dedo, no todo el mundo va a ser riñón. Hay una designación particular de parte de Dios cuando Dios entonces llama a aquellas personas y las pone en su cuerpo. También quiero que note que cada oficio, de acuerdo a este texto, es uno la cual es pasivo en su creación e en implementación. ¿Qué quiero decir con eso? Que usted no se llamó. Usted fue pasivo en la forma como esto funciona. Usted no dijo, yo me voy a llamar, yo voy a ser oído, porque es que a mí me gusta escuchar. Bueno, de la forma que usted está hablando parece que no le gusta escuchar, porque el que escucha no habla mucho. Usted no se designa esto. Ahora, innatamente usted tiene dones y talentos que Dios le ha dado, y eso es bueno. Y obviamente queremos que usted los vaya a incluir. Pero hay una realidad donde cada persona, note algo, aún en la salvación, la persona no se llama a Cristo, el Espíritu nos llama y nos trae a Cristo como resultado del Evangelio. Y el mismo concepto lo vemos aquí, de que cada oficio es uno la cual es pasivo en su creación. Dios fue el que constituyó, no el hombre. Amén. Dios puso las categorías, Dios puso los oficios, y Dios llama a hombre a llenar esos oficios con sus dones y talentos. También vemos entonces versículo 11. Note de que, como estaba diciendo, todo bueno siempre viene de Dios. Usted dice, bueno, sí, hermano, eso es cierto. Incluyendo sus problemas. Ah, no, hermano, estamos en desacuerdo, eso no es cierto. Bueno, todo lo que tenemos es, si viene de Dios, es bueno. La interpretación de las circunstancias de su vida no redefine la bondad de Dios. La bondad de Dios sencillamente es. Hay cosas y situaciones que yo estoy lidiando en mi vida que no se ven buenas, pero la realidad es que yo tengo dos opciones: o yo puedo creer lo que la palabra dice, que todas las cosas obran para bien, o puedo decir, no, Dios es mentiroso y ese texto no cuenta. Pero note que el texto nos dice que todas las cosas obran para bien. ¿Para quién? Para los que aman a Dios. Muchas veces las cosas que a nosotros no nos gustan, que pueden obrar para bien, lo que amenazan es nuestro amor al Señor. Por eso es que queremos pensar que no funcionan. Note también en este verso que cuando Dios llama e instituye, nadie puede revocar este llamado, porque el que instituye es Dios. Dios fue el que constituyó a unos una cosa, a otros otra cosa, y cuando Dios constituye a alguien, nadie lo puede cambiar. ¿Por qué? De la misma forma que cuando el Señor determinó que usted fuera salvo y salva, ¿quién puede cambiar eso? Nadie. La Biblia dice que la salvación y los dones son irrevocables. Amén. Dios lo da y nadie lo puede cambiar. Por eso cuando vemos la diversidad de dones y oficios en versículo 11, es importante ver que todo oficio que Dios estableció fue y es un regalo para el desarrollo espiritual y social ¿de qué? De su pueblo. Cada una de estas funciones, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, estos son personas, fueron hombres en oficios particularmente dados en un momento particular para determinar no solamente el estatus y la salud espiritual, sino también la salud de la sociedad o de esa teocracia. Mucha gente se le olvida que esto no es solamente espiritual. El afecto que algo tiene espiritualmente se manifiesta en lo literal de su vida. Por eso es que es importante entender que cuando Dios da estos dones, cuando el Señor da estos oficios, tienen un efecto que va mucho más allá de sencillamente abrir la Biblia y enseñarla. Hay muchos más efectos. Y es importante entender. Entonces eso nos lleva a algunas preguntas. Hermano, hablando de esta idea de lo que Dios da, nadie lo quita, ¿estás luchando a veces pensando si Dios en verdad te ha salvado? Hay personas que lidian con dudas. Fíjense, hermano, que yo en un momento pensé de que Dios me salvó, pero les soy honesto, últimamente estoy luchando con eso. Vuelvo y le digo, de la misma forma que Dios instituyó esos dones para el beneficio de usted,
mío, de la palabra, de la historia, de las Escrituras. Él instituye la salvación a aquellos que Él salva y han puesto su fe en Cristo Jesús. Si Dios le ha dado algo a usted, usted mismo ni siquiera se lo puede quitar. Cristo dijo, los que están en el hueco de mi mano, ¿quién los arrebata? Nadie. Alguien dirá, no, pero yo me voy a tirar. ¿Usted no se va a tirar? Yo me voy a lanzar. No se va a lanzar. Eso requeriría que el Dios que usted dice que es todopoderoso, ya no es todopoderoso a su voluntad. Amén. Y eso no es coherente. El Dios que le servimos es un Dios de lógica absoluta, y eso es ilógico, de que determine que Él tiene total poder y autoridad y usted puede violar o pausar su soberanía por un momento. No se puede. ¿Has identificado cuáles son tus dones? ¿Y cómo los vas a usar? ¿Se acuerda la parábola de Mateo 25, 14 al 30? Le recuerdo la historia de los talentos. A uno le dio 1, a otro le dio 2 y a otro le dio 5. ¿Usted recuerda la historia? Después viene el Señor a buscar qué pasó. Estamos hablando de dinero. Esto no es que estaba bailando con un palito, con una gorrita. Eso no es el talento, no es un talent show, era dinero. Entonces estos talentos se los da para que puedan multiplicarlos. Y la historia entonces nos muestra de que cuando entonces el Señor regresa después de un tiempo, el que tenía 5 tenía 5 más. El que tenía 2 tuvo 100 más. Ya, mira el porcentaje de eficiencia, 100%. Pero el que le dieron 1. Es que siempre hay uno. Siempre en todo lugar hay uno. Es que te di una cosa. ¿Usted no le pasa eso con sus hijos a veces? Yo te di una cosa para hacer. Una nada más. Y no lo hacen. Y a usted le pasa igual. Ay, es que tuve miedo. Y a mí qué me importa que tengas miedo. Estamos hablando de dinero. Lo hubieras puesto en el banco para que coja interés. El punto aquí es, número 1, vemos la administración y responsabilidad que Dios pone dentro de estas personas. Número 2, el rendimiento de cuentas. Número 3, la fidelidad y la premiación para aquellos que hicieron correcto. Y número 4, las consecuencias y juicio. ¿Cómo vas a usar tus talentos en nuestra iglesia? Y no estoy hablando ahora de dinero, estoy hablando de tus habilidades. Si Dios te ha llamado a servir, ¿por qué tienes miedo? Bueno, hay muchas contestaciones para esa pregunta. Número 1, hermano, es porque usted sabe que es que yo, ¿verdad? Y rápido comienza a llenar el formulario en tu cabeza. No, que es que hermano, usted sabe. Hay personas que dicen, es que yo no sirvo para hablar. Puede ser que no es su fuerte, pero para servir usted no tiene que hablar. Y hay personas, no hermano, es que yo tengo un carácter fuerte. Pues cállese y sirva, no tiene que hablar tampoco. Los dos son iguales. Los que no quieran hablar piensan que tienen que hablar para servir. Y los que hablan mucho, y gloria a Dios porque hablan mucho, son de edificación. Pues entonces pues no caigan mal y hablen tanto. Y hay muchas formas para ver esto. La idea es cómo yo puedo entonces incorporar aquello que Dios me ha dado. Mire conmigo entonces la segunda parte del versículo 12 al 13 y vamos a ver la meta de la unidad y madurez. Mire lo que dice el texto. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, un varón que perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de ¿quién? De Cristo. Volvemos entonces sacando oro de la mina. El único propósito de todo don u oficio dado por Dios es de perfeccionar ¿qué? Su cuerpo. El que constituyó no constituyó porque no tenía más nada que hacer. Constituyó con el propósito de dar estos dones y talentos y estos oficios ¿para qué? Para el mejoramiento, para la madurez, para la perfección de usted que es parte del cuerpo de Cristo. Eso es lo que vemos ahí. Por eso es que esta palabra perfeccionar no está hablando de llegar a un punto de total donde no hay pecado, donde no hay falla. No estamos hablando de madurez. La Biblia habla de esa palabra perfección a un estado de madurez. En el Antiguo Testamento, cuando vemos en Génesis y vemos de que Dios decía que todo era bueno, es porque todo llegó a un momento, a un potencial de perfección. ¿Cuál es la perfección? Cuando algo funciona de la forma que lo cree para que funcione. Entonces, ¿a fin de qué? De perfeccionar
En este mundo nadie es perfecto. Créame, nadie es perfecto en este mundo. Pero la perfección que está hablando aquí, note, a fin de perfeccionar ¿a quién? A los santos. ¿Quiénes son los santos? Los cristianos. ¿Para qué? Mire el texto. ¿A la obra de qué? Del ministerio. El cuerpo es perfeccionado y madurado para el trabajo del ministerio como parte de la gran comisión. La comisión que Dios nos ha dado, hermanos, es de poder ir por todo el mundo y predicar el evangelio. ¿Por qué? Para ser discípulos de las naciones. ¿Por qué? Porque eso fue lo que Dios dijo. Puede ser que usted no llegue a Rusia, a Grecia, a Pakistán, a Venezuela, a Colombia, a diferentes partes, ¿verdad? Turquía, Japón, donde está Erika ya comiendo fideo por un tubo y 7 llaves. Puede ser que no lleguemos allá. Pero hermano, nosotros vivimos en Orlando. La gente viene acá. Esto es la capital del turismo mundial. Y usted, Señor, mándame, pero ya te los está mandando. Camina en el aeropuerto un rato. De todo colorcito aparecen, de tamaño, llenitos, flaquitos, calvitos, ¿sabes? De todos están. Dios nos ha dado estos dones, estos oficios para perfeccionarnos. Entonces también vemos en este texto que la edificación de la iglesia es demostrada al nivel, escucha bien, que el cuerpo manifiesta esta unidad. Mira el texto conmigo. Porque nos dice que a fin de perfeccionar a los santos para un propósito particular, la obra del ministerio, y nos dice más, para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero nos da una definición temporal, escuche bien, hasta que, es una definición de tiempo, hasta que todos que lleguemos, noto que está hablando no solamente de uno, sino de la totalidad del cuerpo, todos lleguemos a ¿qué? A la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Entonces entendemos que la edificación de la iglesia es demostrada al nivel que el cuerpo mantiene unidad. Mientras más unidos somos, es porque más perfeccionados estamos siendo de acuerdo de esos dones, sus dones, nuestros dones y los oficios que Dios ha dado a la iglesia, que son dos en este caso, pastores y diáconos. Aquí no hay profetas, aquí no hay apóstoles. Es para que seamos unidos, hermano. Esto es muy sencillo. Y note que la medida de nuestra madurez en Cristo, la medida que estamos viendo es una ¿qué? De la plenitud de Él. Porque el texto dice a la medida, ¿verdad? Del Hijo de Dios, de un varón perfecto. Él verdaderamente sí fue perfecto, usted y yo no. Y dice a la medida de la estatura, de la plenitud. Mire qué clase de palabra Pablo dice. A la medida de la plenitud. Mire, por favor, usted no entiende lo que eso significa. La plenitud de todo lo que podemos encontrar en Cristo, que Colosenses dice que está todo tesoro de conocimiento y sabiduría. Y Pablo dice aquí a la medida de la plenitud de Cristo. Mire, usted piensa que usted tiene cosas que aprender. A usted le falta mucho, a mí también, porque es de acuerdo a la plenitud de Cristo. Y la eternidad vamos a disfrutar la plenitud de Cristo. Amén. Pero por eso es que Dios ha constituido. ¿Para qué? Para perfeccionarlo a usted y a mí. Entonces hacemos algunas preguntas adicionales. ¿Cómo es que tu don puede facilitar la unidad en la forma que seguimos proclamando a Cristo como Rey y Señor? ¿Cómo es que tu don, cómo es que tu talento está ayudando a que nosotros hagamos eso? Hermano, pero usted sabe que es que yo no soy de enseñar la Biblia. Usted quítese eso de la cabeza. La gente siempre quiere estar hablando del púlpito. Usted no tiene que hacer esas cosas para ayudar con su don y talento. Hay iglesias donde me fascinan visitarlas, aunque no son reformadas. Yo me meto en muchas iglesias que no son las nuestras. En cualquiera me meto yo. Y me fascina porque hay iglesias que yo voy donde desde cuando yo entro por la puerta, aunque teológicamente no estamos de acuerdo, no son herejes, pero sé que cuando yo llego, me dan una sonrisa que me quita todo peso de encima. Dios le bendiga. Y ellos no saben quién yo soy. Gloria a Dios. Yo tampoco soy importante, menos todavía. Pero ir a un lugar donde nadie te conoce y ir a servir al Señor y ser ministrado, eso es lo mejor que hay.
No es porque no amo a la gente. Es porque hay momentos donde usted, no sé si le ha pasado, usted a veces prefiere que nadie lo conozca para que usted vaya a escuchar la palabra y nadie le hable. Seré yo tal vez el único miserable que me pasa. Usted no le pasa, gloria a Dios, pero ore por mí para que no me pase tanto. Una sonrisa puede ser una cosa tan sencilla. Un abrazo, una exhortación. Dios te bendiga, hermano, me alegro en verte. ¡Wow, qué bien te ves! Hermano, te he extrañado. Hay muchas formas, hermanos, de edificar con diferentes dones. No todo es del púlpito. Hay formas de servir con amor. Hay formas donde usted puede amonestar y ayudar al hijo de un hermano o una hermana donde ese hijo no le escucha a los padres, pero puede ser que le escuche a usted. Amén. Son cosas que Dios usa. No todo tiene que ser. Mire, Romanos 12, 4 al 5 dice, porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, dice Pablo, siendo muchos, somos el cuerpo en Cristo y todos los miembros los unos de los otros. Somos muchos. Y no todos somos iguales. Así que déjese usar por Dios. ¿Sabías que el ejercer tus dones tendrán como resultado una iglesia más unida? Eso es lo que estoy tratando de convencerle por la Biblia. El depósito de tu amor es una expresión visible del amor de Dios para con su iglesia. Cuando usted se deja usar por Dios de una forma bíblica con sus dones y talentos, Dios lo que está haciendo es construyendo su iglesia. Recuerde, aquí nadie esta mañana no se bañó. Y si no se bañó, no me diga que no se bañó. Por lo menos espero que se ponga su desodorante. ¿Por qué? Porque usted se ama. Usted se lava los dientes con la mejor pasta, ¿verdad? Usted se peina el pelito, ¿verdad? Con la pomada, el día que usted quiere ver. Bueno, Elías, bendito, él es bendecido, él no tiene que hacer eso. Él ya está casi glorificado, no tiene que peinarse. Todos los demás tenemos que peinarnos, pero Elías no. Él tiene esa bendición muy especial. Pero, ¿qué es lo que quiero decir? Usted se ve bien porque usted se ama a usted mismo. Usted se cuida porque usted no se quiere ver ridículo en la calle. Cuando usted se ama, cuando usted ama a los hermanos, usted está edificándose usted mismo. Porque esta es su iglesia, este es su cuerpo. Esta es la forma que Dios lo hace. ¿Por qué usted cree que el diablo lo más que busca es hacer que la gente esté junta? Y se lo había dicho la semana pasada, pero no esté unánime. Hay mucha gente que está junta, hay muchas iglesias que están juntas, no están unánimes. Hay iglesias donde abundan las discrepancias raciales. Por no llamarlos racistas, bueno, ya yo lo dije. No se aman. ¿Cómo no se aman y son miembros de una iglesia? Porque no entendieron la meta de la unidad y la madurez. Vemos entonces nuestro tercer encabezado de este primer punto, es el crecimiento en amor y la verdad, versículo 14 al 16, dice la Biblia, para que ya no seamos niños fluctuantes. Vamos a la idea, Él constituyó, nos dio lo que constituyó, nos dijo por qué lo constituyó para perfeccionar, para que llegamos a la plenitud de Cristo, fue la última parte del verso. Entonces ahora continúa el desarrollo diciendo, para que no seamos, ¿qué? Niños fluctuantes. Llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres para engañar, emplean con astucia las artimañas del error, sino que siendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según, escuche bien, la actividad propia de cada miembro recibe crecimiento ¿para qué? Para ir edificándose en amor. Volvemos a nuestras observaciones en el verso. Note de que nuestra unidad es una herramienta la cual Dios usa para guardarnos de nuestra inmadurez. Míralo ahí. Para que ya no seamos niños fluctuantes. Entonces, Dios nos pone en una iglesia, Dios nos pone en un cuerpo, Dios nos da dones, Dios nos da oficiales, pudiéramos decirlo, una iglesia organizada. Dios nos da el enfoque de ir hacia la plenitud de Cristo. ¿Para qué? Para que no sea un niño. Para que madure. ¿Recuerda la palabra perfección? Es de madurar. El cristiano infantil puede ser llevado pasivamente por otros vientos de doctrina. Eso va a pasar en la iglesia.
Pero si usted no está conectado, usted no se da cuenta cuando alguien comienza a creer algo loco que dijo alguien por YouTube. De esos superestrellas profetas, ¿verdad? De a peseta. Si no estamos conectados, yo no sé lo que alguien está escuchando. Yo no puedo amonestarlo, yo no puedo exhortarlo, yo no puedo corregirlo. Mira, muchachos, que eso no es cierto. Fíjate, la Biblia dice esto y esto y esto. ¿Has considerado esto? ¿Has visto lo otro? Si nosotros no estamos conectados, no podemos ayudarnos. Note también que de acuerdo a este verso, el cristiano infantil puede ser arrastrado por hombres que engañan. Para que ya no seamos, ¿qué? Niños fluctuantes. Los que están, la palabra, nosotros hablamos de vacilar y hablamos de un contexto como de relajo, pero en sí vacilar es de no estar estable. Fluctuantes es la idea de que está moviéndose. Es algo que no es fijo, no es tan anclado. Y aquí estamos viendo de que el cristiano que es infantil, o sea, que no ha madurado todavía, está por aquí y viene por allá. ¿Sabes? Como le toca la flauta, baila, porque no tiene madurez. ¿Y qué hace Dios? Lo pone en una iglesia donde hay dones, oficiales, hermanos fuertes, que le amen, que le edifiquen, que le ayuden, que vayan a corregirlo con amor, exhortarlo, apuntarlo a la palabra. Y note, dice ahí el texto, dice, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del... Pablo está diciendo, hermanos, en la iglesia no todos son santos. Yo sé que usted pensaba que todos somos santos y yo espero que todos lleguemos al cielo, ¿verdad? Y totalmente seamos glorificados. Pero no todo lo que va a llegar a esta iglesia es santo. Hay gente que son plantas del diablo, satánicas. Entonces nosotros no podemos descubrir quién es el weed, quién es la cizaña, si no estamos juntos. Si no los escuchamos, no los vemos, no los observamos. Hay que hacer como el lobo de la Caperucita Roja, ¿usted se acuerda? Uy, abuela, ¿y por qué tú tienes unos ojos tan grandes? Mi abuela era bien dramática cuando me decía la historia. Bueno, para verte mejor. Mire, Dios le ha dado ojos espirituales para que usted vea mejor. Para que usted escuche mejor. Para que usted discierna mejor. Por eso es que Dios lo está perfeccionando. Note también que en la verdad y amor que es que nosotros crecemos en Cristo. Eso es lo que dice el verso. Nosotros estamos creciendo y estamos siendo, dice, según la actividad propia de cada miembro, o sea que todo el mundo está actuando de una forma correcta como Dios lo ha diseñado, recibe su crecimiento para ir edificándose, ¿qué? En amor. Y no estamos hablando del sentimiento bonito que todo el mundo quiere. Estamos hablando de la acción que sostiene la veracidad de que existe un amor. Entonces, hagamos preguntas. ¿Cuáles son las doctrinas que están amenazando tu vida espiritual? Una pregunta media rara, pero tengo que hacerla. Porque hay gente que escucha muchas cosas por internet y a veces no me hace la pregunta y terminan creyendo cosas raras. Después yo me entero un día cuando dicen a alguien en público y yo digo, pero espérate, pero... ¿Y de dónde salió esa loquera? Pueden haber cosas que usted esté creyendo, hermano. Hable con sus hermanos, sus hermanas, tenga diálogos cristianos. Comparta. Mire, el otro día, hermano, escuché esto y me estuvo raro. ¿Qué tú crees? Eric, ¿qué tú crees de esto? De que decía que Guillermo Maldonado dijo esto. Bueno, ese tipo de lo que dice es malo, pero usted entiende el punto. Usted entiende el punto. Hay que hablar. Hay que escucharnos. Hay que ayudarnos. ¿Cuáles son las evidencias que estás creciendo en Cristo, que es la cabeza? Le digo, de acuerdo al verso, volvamos al final. Si usted está creciendo en Cristo, ¿usted está qué? Edificándose en amor. ¿Edificándose a quién? A los que están aquí. Ah, hermano, pero yo todavía no soy miembro. Pues igual, si estás en Cristo, tienes que estar en un lugar. Así que haz planes. Porque no puedes estar reliendo por ahí. No, hermano, es que está siendo difícil. La vida siempre va a ser difícil. Así que quites esa excusa. Es más fácil cuando obedecemos lo que Dios nos ha llamado a hacer. Pero debemos de estar edificándonos en amor. Continuamos entonces el segundo punto, oración e intercesión. Mire conmigo entonces la Confesión, capítulo 22, versículo 3. La oración con acción de gracias, al ser una parte especial de la adoración natural, Dios la demanda de ¿cuántos hombres?
Ah, no es de los pastores y los diáconos, de usted también es. Ajá. Continuamos. Pero para que sea aceptada, debe ser hecha, le voy a dar la lista aquí, ponga atención. Debe ser hecha en el nombre del Hijo, por la ayuda del Espíritu, conforme a su voluntad. No, mire, usted tiene que orar de acuerdo a la Biblia, no a la revista que usted lee. Si usted no puede ser testigo de Jehová y orar de acuerdo a la atalaya, usted tiene que orar de acuerdo a la Biblia. ¿Qué dice ahí? Ah, mire, hay otras cositas más que hay que añadirle al formulario aquí. Con entendimiento, reverencia, humildad, fervor, fe, amor y perseverancia. Si usted comienza a orar por algo, sigue orando. Hermano, ya llevamos 5 años. Sigue orando. Hay personas aquí que Dios facilitó que se oraran por muchos años para que usted esté aquí. Sigue orando. Y cuando se ora con otros, debe hacerse ¿qué? En una lengua conocida. ¿Cómo pueden caminar dos juntos si no están de acuerdo? Bueno, para estar de acuerdo tienen que entenderse. Por eso si Eric viene a decirme que se va a casar con una japonesa, yo no se lo voy a creer a menos que hable un mejor español que él. Porque eso no va a funcionar. Eso no va a funcionar. Bueno, va a tener un matrimonio sumamente difícil. Por más rica que haga los fideos. O sea, el asunto tiene que ir más allá de la apelación, ¿verdad? Externa y culinaria. Tiene que hablar. Es lo mismo en la iglesia. Estamos hablando de la oración. En nuestro segundo punto, oración e intercesión. Mire conmigo entonces, quiero ver un verso muy cortito y vamos a exprimirle todo el jugo que podamos. Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17. Cortito. Nunca se ha memorizado un verso, memorícese este. Por lo menos uno al año, ¿verdad? O al mes. Orad sin cesar. Note que la oración es algo que es diseñada por Dios para ser hecha por todo cristiano a favor de otros cristianos. Por eso que entonces le compartí Efesios 6:18 y dice, orando ¿en qué? En todo tiempo, ¿con qué? Con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica. ¿Por cuántos? Por todos los santos. Ay, hermano, pero todos, arrepiéntase, son todos. Le gusten o no. Son todos. Entonces la oración, el mandato de orar sin cesar incluye este concepto. Es en todo tiempo, con toda perseverancia, por todos los santos. Mire este otro concepto en el mismo, vamos a seguir con el mismo verso. La oración es esencial a la vida cristiana y debe ser practicada constantemente y continuamente sin desmayar. Y Lucas entonces nos dice, ¿usted se acuerda de esta historia? No se la voy a leer toda, del juez injusto, Lucas 18:1. Y mire lo que dice entonces, también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre, ¿y de qué? Y de no desmayar. El punto de esa parábola es este. Cristo dice, mira, había un juez bien malo, como los que hay en los Estados Unidos. Ajá. Y este juez malo, viene una mujer, ¿verdad? A pedir justicia. A pedir justicia. Y este tipo es malo, a pedir justicia. Y sigue ahí. Y sigue ahí. Y usted sabe cuando los niños siguen fastidiando y dale, que si quiero, que... Y si usted es un padre que es joven, no ha madurado todavía, usted se va a dar por vencido para que se calle. Es lo mismo que pasó con este juez malo. Si yo no le doy lo que esta vieja quiere, me va a seguir chavando la vida. Así que mira, vamos a darle lo que quiere. Y lo que ella estaba pidiendo era justicia. Ella no estaba pidiendo algo que no era justo. Cristo está haciendo entonces el argumento de lo menor a lo mayor. Si este juez es injusto, ¿cuánto más Dios que es justo y perfecto? Si una persona no desmaya de buscar la verdad, ¿cuánto más Dios que es el estándar personificado de la justicia y la verdad? Pero también entonces vemos la necesidad de orar siempre y no desmayar. Número 3. Esta expresión de sin cesar sugiere una actitud constante, no necesariamente una postura física cuando oramos, la cual produce gozo. Hay personas que piensan orar y tienen que arrodillarse, ¿verdad? Y mire, escucha con el malo arrodillarse.
Yo sé que tal vez no lo practicamos, pero si usted algún día quiere arrodíllese a orar. Eso no es malo. Eso no es católico romano, eso no es carismático pentecostal. Y los hermanos que lo hacen, amén. Eso no es raro, no lo hace más musulmán mirando a Meca ni nada de eso. Hay personas que prefieren orar así. La Biblia, por cierto, cada vez que la palabra en la Biblia adoración aparece, la definición literal de esa palabra en griego es una persona que se está postrando. En otras palabras, lo que dice es que la adoración verdadera es una postración de corazón y actitud. Y si usted siente arrodillarse, arrodíllese. Pero cuando habla de orar, no significa que usted literalmente se tiene que doblegar. Pero está hablando de una actitud mental. Por eso entonces Romanos 12:12 dice, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Usted puede ser constante en la oración y no estar, ¿verdad?, arrodillándose por aquí con una alfombrita como otra gente lo hace por ahí. Y es importante entenderlo. Número 4, sin cesar es también una forma en la cual mostramos amor a nuestros hermanos cercanos y lejanos. Primera de Tesalonicenses 1:3, mire lo que dice. Acordándonos sin cesar. Esa palabra aparece de nuevo. El Espíritu Santo le gusta repetir las cosas importantes. Delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Orad sin cesar. Y al fin, yo diría que esta expresión de orar sin cesar sería lo mismo que decir respira sin cesar. Esta es una expresión bien como media estúpida. Respira sin cesar. Es que si yo paro de respirar me muero. Pues extendió mi punto. Nosotros todos somos llamados a orar sin cesar. Eso significa mantener una comunión con Dios que es continua. ¿Sabe lo que nosotros no tenemos? Es eso. Comenzando conmigo. Pero Dios nos llama que tengamos una relación donde tengamos una actitud de oración activa, no pasiva. Preguntas, ¿por qué entonces se te hace más fácil disfrutar cualquier otra cosa excepto orar a Dios? ¿Se acuerdan que yo le dije que yo me hago preguntas? Bueno, compartí una de las que yo me hago. A mí se me hace cualquier otra cosa fácil. O leer un libro de química, que yo odio Ay, bendito, yo me acuerdo en la superior, la clase de química. Clase más horrible. Yo no era bueno para esas cosas, la fórmula. Pero yo me atrevo a leer un libro en mi carnalidad y a veces no tener una disposición de orar. Lo estoy diciendo. Hay días que yo soy así. Pero eso no es el llamado. Hay días que yo estoy dispuesto a ver una película de esas blanco y negro que no me gustan, que son malísimas, que yo no las entiendo, que orar. Pero ¿cuál es el asunto suyo? Ya yo hablé del mío, pero ¿cuál es el suyo? ¿Qué es lo que usted prefiere hacer y no orar? Y no estoy hablando de cosas que usted encuentra placer, porque esas son fáciles. Estoy hablando de cosas que usted ni siquiera encuentra placer, pero cuando las pone en la posición, usted prefiere hacer esto que no tiene placer que orar. Estoy diciendo a propósito como se lo estoy presentando. Le digo la respuesta. Nosotros somos orgullosos y nos vemos autosuficientes. Cuando nosotros no oramos, esa es la razón. Es que yo no necesito, fíjate, sí, claro, en voz alta, yo no necesito de Dios. Eso suena hereje, es un hereje, usted se va al infierno. Pero usted vive así a veces. Y tenemos que arrepentirnos de eso. Donde la Biblia dice, orad sin cesar. Usted no ora, yo no oro como debemos de orar. Nosotros nos ponemos bien excitados y contentos por otras cosas que no es hablar con Dios. Note de que Jesús tenía dos cosas que hacía muy continuamente en su ministerio. Número 1, le gustaba orar. Se lo he dicho otras veces. Y número 2, le gustaba dormir. Usted pensaba que iba a hacer algo espiritual. A él le gustaba dormir. Note todos los escenarios que pasa. O fue a esconderse a orar, o vienen a fastidiarlo porque está durmiendo. Y no es porque es dormilón, es porque una persona que era sabia con su cuerpo y él le metía muchas horas de trabajo y sabe que usted no puede sacar algo que usted no invierte naturalmente en su cuerpo. Jesús dormía y descansaba porque era un buen administrador de su cuerpo.
Entonces, ¿cómo podemos desarrollar una mejor disciplina de la adoración? Orando. Hay un libro que le menciono rápidamente que es en inglés, creo que lo tradujeron al español, que se llamaba Hábitos Atómicos. Era por un señor que se llama James Clear, y le voy a dar uno de los principios que él da. No es cristiano, pero es un libro muy bueno, y es lo que dice lo siguiente. Así que tome nota mental porque esto le va a ayudar. Él decía, si usted va a implementar hábitos nuevos en su vida, para que se convierta en un hábito de éxito, es más fácil usted juntar algo que usted ya hace con algo nuevo. Me explico. Si usted todos los días se sienta en su mesa y se toma su café y lee el periódico, lo que usted haga, se pasan, ¿verdad?, haciéndole así al teléfono, no es pecado. Pues usted añada a eso que usted ya hace, que ni se da cuenta, añádale algo. Porque ya usted está haciendo un hábito que ha desarrollado. Y usted entonces debe de añadir oración. Usted se va a levantar a tomarse el trago de café, ve la noticia. Añada 5 minutos de oración. Usted se monta en el carro y le gusta escuchar su podcast favorito, su música, su programa de radio, qué sé yo. Pues ya está en el carro, ore. No, hermano, es que yo no puedo en el carro porque es que me desenfoco y la gente pues, me tientan y... Pare de darme excusa. Pare de estar haciendo excusa con el Señor. Usted no lo hace en su casa, hágalo por lo menos en el carro. Hágalo. Debemos de buscar formas de añadir hábitos santos, hábitos que tenemos que no son pecaminosos, pero son cosas que podemos mejorar. Y eso es un buen consejo, porque ya hay cosas que usted hace automáticamente. Hay cosas que usted se baja de la cama y va en cruise control. Ya sabe lo que va a hacer. Va para el baño, se lava los dientes, se baña. Yo no sé cuál es el hábito suyo. Usted tiene un hábito. Enfóquese en marcar un hábito que no existe. Implementar mejor la oración al Señor. Número 3, y terminamos. Buscar la santidad y la santificación personal. Quiero entonces que veamos el capítulo 13. No lo voy a leer completo porque había en 3 párrafos, pero quiero leer los puntos que está aludiendo. Número 1, los que son unidos a Cristo, llamados eficazmente y regenerados, son también santificados más y más. Número 2, la santificación se produce en virtud de la muerte y resurrección de Cristo. Número 3, la santificación ocurre por medio de la palabra de Dios y el Espíritu Santo que habita en los creyentes. Número 4, los creyentes son vivificados y fortalecidos en las virtudes salvadoras para practicar la verdadera santidad. Número 5, la santificación es completa, abarcando al ser humano en su totalidad. Número 6, la santificación es imperfecta en esta vida, quedando remanentes de corrupción. Número 7, esto causa una guerra continua e irreconciliable entre la carne y el espíritu en el creyente. Número 8, la verdadera santidad es necesaria. ¿Para qué? Cristo dijo, sin santidad nadie verá al Señor. Eso nos dice lo que es el capítulo 3 y creo que son 3 párrafos si mi mente no falla. Vamos entonces a terminar con 1 de Pedro 1, versículo 15 al 16. Estamos viendo la edificación mutua y el crecimiento personal. Miren lo que dice la Biblia conmigo. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Está hablando de conducta. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Número 1, debemos entonces ver que, aunque no tenemos el tiempo, note que Pedro dice, sino que, esa expresión de sino está hablando de un contraste. Hay algo que Pedro ha dicho, ahora está haciendo un contraste. Y el contraste que está diciendo es algo que es lo opuesto a lo que no es ser santo, porque si ese es el contraste y está hablando de la santidad, entendemos que lo previo no es el mismo tema. Entonces, también vemos que no solamente, esto es importante verlo en el verso, no solamente el que nos llamó es santo, que es Dios, sino que el llamado igualmente es santo porque viene de acuerdo a su naturaleza. ¿Entienda eso? Eso es importante entenderlo. O sea, sí, Dios nos llama, sí, pero el llamado que viene de un Dios santo es un llamado santo. Y vamos entonces a definir esta palabra de nuevo. Lo he hecho otras veces, lo hago de nuevo. Lo que llamamos que es santo es de separado para algo. Y lo que está diciendo el texto es, el que nos separó es separado. Porque Él es santo. Y entienda que aún en el aspecto de la naturaleza de Dios, Dios no es como usted. Usted fue creado, Dios no fue creado.
Y cuando Dios llama y separa a alguien para que venga a servirle, Él de una forma categórica lo separa de la creación, de los aspectos de la vida social, para que usted haga algo específicamente para Dios. Por cuanto Dios en su naturaleza es santo, vuelvo y digo, separado, nuestra vida debe de ser una que refleje esa misma santidad o separación. No estoy diciendo que se convierta en un legalista fariseo. Pero hermano, si usted no es diferente que el mundo, está difícil. Está difícil. Tenemos que ser diferentes en la forma que vivimos. Nosotros nos regimos por la ley de Dios. Eso no significa que no podemos disfrutar las mismas cosas, pero hay que tener conciencia si la motivación de lo que yo disfruto está de acuerdo con el corazón regenerado, que es uno de separación. La santidad no es legalismo. Hay personas que creen, no, es que yo... Hay personas que hacen las cosas porque quieren aparentar o creen que son más santos porque las hacen o porque no las hacen. Yo me acuerdo de un momento cuando ir al cine era tal vez tener una connotación de pecado para muchas personas, y hay personas que el día de hoy no van. Y nada, gloria a Dios porque no quieren ir. Están nosotros también que dicen, no, yo no puedo ir a la playa. Bueno, depende de qué playa. Vamos a ser honestos. ¿Qué playa que usted no debe de ir? Nadie debe ir. Investigue, lea. Pero ir a la playa no es pecado. Ahora, lo que usted hace en la playa con sus ojos puede ser pecado. Pero entiende lo que estoy diciendo. O sea, usted no tiene que parar de vivir el mundo que Dios le ha dado y no disfrutarlo porque usted entonces pues quiere verse más santo, ¿verdad? Con aquellos que son nuestros contemporáneos. No, es que yo no hago eso, yo soy cristiano. Pues no lo haga, yo lo voy a hacer. Y no es pecado. Pero hay que entender que el llamado dentro de eso es de ser santo. Vivir como que he sido separado para algo santo. Para vivir de una forma y disfrutar las cosas de este mundo de una forma santa. Yo no estoy dando específico. Por abra sus ojos, usted tiene una palabra y tiene el Espíritu Santo, lea bien y entienda lo que Dios le está llamando a hacer. Note aquí también de que hay un llamado, mire, sed también que vosotros santos. Y está refiriendo a la realidad de que por cuanto somos el resultado del llamamiento santo, nuestra vida debe de dar un fruto que es del mismo llamado. Si Dios nos ha llamado para ser separados y amarlo a Él, el fruto de nuestra vida debe ser coherente por la razón por la cual nos separó. Y Dios nos separó para que seamos separados y la meta de que otros vengan a ser añadidos al grupo de los separados, de los santos. Por eso la Biblia llama a los cristianos santos, separados. La iglesia, la palabra iglesia, de su palabra original, que es eclesía, está diciendo que es un grupo de personas que han sido sacados, asemblados fuera de ek. La palabra exit, usted ve en la puerta, ek, ese prefijo es de sacar, de salir de. Eclesía de asamblea. En otras palabras, la iglesia es el grupo de personas que han sido sacados y separados. Entonces entienda que usted fue sacado para ser separado y separado para ser al servicio del Señor. Y nuestra conducta diaria debe de ser una constante evidencia de la realidad de que hemos permanecido, perdón, de que pertenecemos a un Dios que es santo. Vuelvo y le digo, yo no le estoy dando directrices específicas. Usted tiene una Biblia, léala. Pero sí le tengo que recordar de que el Espíritu Santo que mora en nosotros es santo. La Biblia no resalta ningún otro atributo de Dios que no sea su santidad. El hebreo se entendía que como no tenía, ¿verdad? No tenía, ¿cómo se llama? Lo que usted tiene con su Biblia, ¿verdad? Que tiene esa pinta fuertísima amarilla, que usted le pone un highlighter ahí. Ay, mira, esto es importante la Biblia. En el Antiguo Testamento no existe eso, pero sí vea lo que se llama un superlativo. Un superlativo se entendía de que cuando se repite algo tiene énfasis, pero cuando se repite 3 veces es súper enfático. Por eso la Biblia dice de que su Dios es ¿cuántas veces santo? 3. 3 veces. Es enfático en la naturaleza de aquello que lo marca. ¿Por qué la santidad y no el amor? Bueno, porque Dios está enfatizando, número 1, de que su naturaleza no es como la suya. Él nunca fue creado. Usted tiene más en común con un ángel y un gusano que Dios con cualquiera de esas cosas. Porque todas fueron creadas, Dios no fue creado.
¿Ves honestamente la importancia de entender hasta dónde posiblemente se puede entender la santidad de Dios? Hay cosas que no se pueden entender, pero hay cosas que usted puede de verdad captar. ¿Usted ve por qué es importante la santidad de Dios? Porque si yo veo a Dios como santo y Dios habita en mí, yo tengo que ser santo. No legalista, no fariseo, pero santo. Existe un contraste en tu vida de quién eras y quién eres hoy que muestra que has sido separado para el ministerio del Evangelio. No, hermano, yo no soy llamado a predicar. Todo cristiano es llamado al ministerio del Evangelio. De ir por todo el mundo, predicar el Evangelio, hacer discípulos de las naciones. Con sus sobrinos, con sus familiares, con sus vecinos, con sus trabajadores. Yo no te estoy diciendo ponte a predicar y ser una clase bíblica, pero bendito, por lo menos da testimonio que tienes temor de Dios con tu boca. No te rías de chistes que son gente de que no tiene respeto. Nosotros nos ponemos como cristianos mongos. Ahí. Alguien dice algo ridículo, usted se ríe. No se ría. No se ría. Usted está siendo indoctrinado por gente mundana para que participe de su mundanalidad. No se ría. Váyase de ahí. ¿Por qué? Porque usted es santo. Sus hijos son santos. ¿Sabías que tu llamado no puede ser visto como santo si no puedes apreciar la santidad del que te llamó a ser santo? Usted no puede apreciar algo que usted no entiende. Usted no puede apreciar algo de alguien que usted no quiere aceptar y no tiene coherencia en naturaleza. Yo no puedo... mire, yo no pudiera amar a Sergio como mi hermano si hay cosas que yo no acepto y amo en su naturaleza. No nos podemos llevar. Su naturaleza es de una que viene de una cultura cubana. Entonces, yo no puedo pasar un tiempo chévere con Sergio si rechazo su aspecto cubano, porque el tipo es totalmente cubano. Por cuanto tú quieras sacárselo, se le va a salir. El problema con Dios es que Él es santo. Y no hay nada que tú puedas encontrar de Dios que no es santo. Y eso te incluye a ti y a mí. Así que en conclusión terminemos viendo de nuevo, iglesia, asegurémonos de participar regularmente en la edificación mutua y la responsabilidad de comprometeros con la oración e intercesión y buscar la santidad de la santificación personal con fidelidad. Que el Señor nos ayude, hermano, para recordar que nosotros tenemos un compromiso con su iglesia, y en este caso es con esta iglesia. ¿De qué? ¿De ser superestrellas? No, hermano. De ser especiales porque somos reformados, bautistas, confesionales, tampoco. Es porque un Dios santo nos ha llamado para vivir vidas humildes, sencillas, por el poder del Espíritu, poniendo de frente su santidad para la gloria de su nombre. Oremos. Trino Dios y Padre Celestial, te damos gracias porque tú nos hablas, nos ministras por medio de tu palabra. Ayúdanos a continuar nuestro compromiso contigo, Señor. Y recordar que todo lo bueno que nosotros tenemos es como resultado de tu mano. Todo lo que tenemos tú nos los has dado, incluyendo nuestra salud. Gracias por Cristo, gracias por tu palabra, gracias por el llamado que nosotros debemos de amarnos mutuamente, edificarnos, Señor. Esto es lo que tú nos has llamado a hacer y pedimos que por tu Espíritu podamos hacerlo para la gloria de tu nombre. Gracias, Señor. Pedimos esto en Cristo Jesús. Amén y amén.